Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Leemos otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, conforme a lo que nosotros necesitamos escuchar en esta hora. Te pedimos que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos. Me gustaba en las alabanzas que estaba ministrando nuestra hermana Ana. Y yo también le he dicho anteriormente, yo me pongo a pensar en mí, hermanos, y la vida, el tiempo, al menos para mí, se está yendo muy rápido. Los días, no sé qué tienen los días, que nomás amanece y al instante volada oscurece. Y más ahora que cambiaron el tiempo, la hora. Los días van que vuelan. Y yo tengo, hermanos, 40 y tantos años. Tengo 45 años. Tengo 45 años, o sea que ya estoy más allá de la mitad de la vida. No los quiero poner tristes, si tienen más que yo, pero esa es la realidad. ¿La realidad? Dijo el salmista: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir? O sea, sé consciente de lo que estás viviendo de la vida, y realmente vamos a decir que tanto nos queda en esta vida. Tengo 45, o sea, no voy a llegar a 90. Bueno, yo no sé, ¿verdad? No sé, pero es difícil que podamos llegar, que nuestra generación, o al menos nuestra gente, pues la gente que está en mi edad, pueda llegar a 90 años. Conforme pues vemos los días, ¿verdad? Es difícil que podamos llegar a esa edad. Ya a los 70, ya hermanos, 75, 80, ya estamos hablando que la vida se acabó casi. Entonces, la vida es, dice la palabra del Señor, y compartiendo esta hermana Ana, es como la neblina, es como la flor del campo, que en la mañana amanece muy, muy, muy bonita, pero llega el sol y la marchita y se muere. ¿Sabe que hoy una mujer llegó allá a mi oficina que tengo, hermanos, ahí en la casa, y quería que le hiciera una carta y se la notarizara, una carta a poder. Y entonces le dije, bueno, me había hablado unos días antes, le dije, pues mándame toda la información, te la hago, y cuando vengas, pues la tengo lista ya nomás para que tú la firmes. Y entonces llegó ahí la tarde, en la noche, antes de venirme, una hora antes más o menos, y llegó, y cuando llegó, estaba atendiendo a otra persona que había llegado, y me dice, y estaba ahí con la mujer, entonces empezó a hablar con la otra mujer que estaba allí, empezaron a hablar, las mujeres como hablan, hermano. Y empezó, y ya que me dice, y empezó a hacer el comentario, me dice, oye, no, pero es que yo pensaba, cuando te escuché por el teléfono, yo te escuchaba más joven. Y le dije, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? Que ya estoy viejo. Y dice, no, sí, pero yo te escuchaba como de unos 20 y tantos. Y le dije, ya se pasaron esos días. Y para mí se han ido, ¿verdad? Tan rápido que se han ido. Yo me acuerdo cuando tenía 15, 17 años, 18 años. Y ya son 45, hermano. Más de la mitad. Así que nuestra vida debemos de, nuevamente, como dice la palabra del Señor, dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para saber cómo vivirlas. Y vivirla sobre todo bajo la voluntad de Dios, que la podamos vivir sirviéndole a Dios, y que podamos, como decía también nuestra hermana Ana, dice la palabra, hacer tesoros, hermanos, hacer tesoros en el cielo, y no enfocarnos en esta tierra, porque todo lo que usted pueda hacer en esta vida, a alguien más se lo va a tener que dejar a alguien más, porque no se lo va a llevar. Pero en el cielo, allá sí podemos atesorar y hacer muchos, porque allá sí es eterno.
Allá sí es para toda la eternidad. Pero ese no es el tema del día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra en su ministerio, la palabra del Señor nos enseña y dice que mucha gente lo seguía. Mucha gente andaba atrás de él, lo escuchaba. Cuando él se paraba, dice que multitudes venían ante él para poder escucharlo. Y mucha gente, no solamente los discípulos, lo seguían, andaban tras él, sino que mucha gente lo seguía. En este versículo, en este capítulo, al leer el contexto, hermanos, de este capítulo, de este versículo que acabamos de leer, el versículo anterior dice que muchos habían creído en él por las señales que él había hecho. Dice que mucha gente creyó en él, cuando usted lee el contexto de este versículo. Y entonces después llega este versículo que dice, cuando a sabiendas de que mucha gente había creído en él, él entonces dijo entonces Jesús a los judíos, queriendo dar a entender que la gente que había creído en él eran judíos, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. En otra versión dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. En este versículo hay una condición, si se da cuenta. En este versículo hay una condición para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y la condición es que debemos de permanecer o debemos de obedecer en un acto continuo las enseñanzas de Dios. No solamente digamos una semana, no solamente cuando empezamos nuestro caminar con el Señor, no solamente digamos un cierto tiempo, pero ya después como que le bajamos un poquito. Y en un momento andamos bien con el Señor, andamos bien, ¿verdad? Ahora sí me voy a poner bien activo, ahora sí me voy a poner y me voy a servir a Dios, pero bien. Y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y voy a hacer su voluntad y voy a animarme en el camino del Señor. Pero después el próximo mes o las semanas entrantes o el año entrante nos vemos que no, que ya nos desanimamos y ya dejamos de venir a la iglesia y ya no nos importa tanto venir a la iglesia, ya no tenemos tanto interés en lo que es el Señor, el ministerio que Dios nos ha dado o el llamado que tenemos para nuestras vidas, y nos olvidamos de Dios. Hay una condición. En otras palabras, la condición puede cumplirse o no. Y eso depende la elección. Y eso depende nuestra elección. O sea, seremos, hermanos, o somos verdaderos discípulos del Señor si obedecemos, si permanecemos en la palabra de Dios. Si no, hermanos, no somos verdaderos discípulos. Quizás seremos oyentes, quizás seremos creyentes, si se puede decir también, pero no somos verdaderos discípulos de Jesús. Hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? Le quiero invitar para que me ayude, para que pueda participar si gusta. A mí se me hace bonito, lo seguiré repitiendo, que nos juntemos para poder escudriñar, para poder estudiar la palabra de Dios. Se me hace, pero bonito, hermanos. Que nos juntemos para poder escudriñarla y aprender juntos de la palabra de Dios. Así que no solamente basta con creer, no solamente basta con venir a la iglesia, hermanos. No solamente basta con estar convencidos de que este camino, de que la palabra de Dios es, que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Se necesita permanecer,
se necesita obedecer continuamente las enseñanzas del Señor. Continuamente. Pregúntese, vamos a preguntarnos en esta noche, ¿seremos verdaderos discípulos del Señor? Yo le pregunto en esta hora, ¿será un verdadero discípulo de Jesús? Esta es la condición que el Señor, o una de las varias o de las muchas condiciones que el Señor nos dijo escritos y que dejó escrito en su palabra, que nosotros podemos venir y podemos, se puede decir, probarnos si somos verdaderos discípulos de Jesús. Yo le había compartido anteriormente, yo le he compartido varias cosas acerca de este tema y se me hace muy importante y se me hace muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si no, le decía, como le he dicho antes, ya le he dicho estos días pasados, no podemos hacer discípulos si nosotros no somos verdaderos discípulos de Jesús. Es imposible, hermanos. No se puede. No lo podemos hacer. Porque si nosotros andamos como que sí creemos, como que sí obedecemos, como que sí, ¿verdad?, hacemos la voluntad de Dios, pero como que no, y como que sí nos afirmamos y como que no nos afirmamos, ¿cómo queremos nosotros impactar a otra gente si nosotros mismos mandamos, hermanos, que no? No se puede, ¿verdad? Se necesita ser un verdadero discípulo de Jesús para nosotros poder hacer otros discípulos. A ver, yo le he dicho anteriormente, ¿verdad? Hay algunos hermanos que no han venido a la iglesia. Hay una hermana que tiene como unas 2 semanas que no viene a la iglesia y empezó a venir, ¿verdad? Pero tiene como 2 semanas que no viene a la iglesia. Yo le pregunto si alguna hermana por ahí te digo, oye, esta hermana ya no la he visto a la iglesia, necesito hablarle, necesito darle una palabra, necesito saber si todo está bien con ella. Ella ya conoce al Señor, ya tiene tiempo en el Evangelio. Pero yo me pregunto si alguno de ustedes, hermanos o hermanas principalmente, no me conteste, ¿verdad? Pero si no, hermanos, ¿cómo nosotros podemos avanzar? ¿Cómo nosotros podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos discipular, o en este caso, a tomar a una persona dentro de la iglesia o afuera de la iglesia para poder discipularla? Si nosotros no estamos completamente y no somos verdaderos discípulos de Jesús. Una de las palabras claves aquí es el de permanecer, y es muy difícil, o es mucha la diferencia, vamos a decir, como cuando uno escribe con un lápiz, que uno sabe que tiene borrador y lo puede borrar, a como cuando uno escribe con un lapicero. El lapicero va a permanecer y no se puede borrar. El cristiano, así debe ser nuestra vida de cristiano debe de ser permanente, en la casa, en la iglesia, donde quiera. Es un estilo de vida, y aquí es lo que está tratando de enfatizar, que nuestra vida debe de ser igual donde quiera que vayamos, porque estamos siguiendo el mismo manual, la misma enseñanza. Entonces así debe de ser nuestra vida, permanecer siempre en la palabra del Señor. Permanecer. La palabra del Señor nos dice, nos exhorta en la Biblia, en la palabra del Señor nos exhorta para que no seamos, dice la palabra, como olas llevadas por el viento. Que las olas, cuando va uno a la playa, cuando uno va al mar, uno ve como que las olas vienen y luego van, vienen y van. Y dice la Biblia, nos exhorta para que nosotros no seamos como las olas, que vamos y venimos, ¿verdad? Como andamos así y así. ¿Dónde la hermana? No, pues es que ya no ha venido porque es que, pues no, es que su esposo, que su esposa, y como que estamos así. Se necesita estar firme, hermanos, firme, constantemente. Necesitamos ser personas constantes, firmes en la fe, que continuamente estemos allí, hermanos,
continuamente. Dice, esa constancia la da el conocimiento, porque si podemos observar algo en la Biblia acerca de los discípulos y de todo el que llamó el Señor, es que primero los capacitó, o sea, y ellos estuvieron dispuestos a la capacitación, a aprender para permanecer. Si nos vamos a leer la historia de Saulo, el llamado, cuando Dios lo llamó, lo que hizo fue apartarlo. Él recibió el conocimiento de Ananías y luego pudo salir y hacer más discípulos. Entonces muchas veces los discípulos no permanecemos o no permanecen porque le falta la capacitación. Y como dice, en su palabra, nos vamos a capacitar en la palabra del Señor, vamos a aprenderla, la vamos a memorizar y la vamos a vivir. Pero hay que aprender y recibir esa capacitación. Porque si Dios nos quiere enseñar algo para poder trabajar en su obra y no estamos dispuestos, no, porque yo lo hago así, porque yo me lo sé así, porque yo me lo aprendí así, no estamos siendo discípulos. No estamos aprendiendo para poder enseñar a otros. Porque esa misma rebeldía que tenemos de que mi pensamiento es ese y que no puede ser bloqueado, eso mismo le vamos a enseñar a otros. Entonces, una de las cosas que debe aprender para ser discípulo es a recibir la palabra, porque no hay forma de que permanezca la palabra si no la recibes. amén. Amén. Que podamos ser personas enseñables. Enseñables, obviamente, obviamente que enseñables de lo que es su palabra de Dios. Una de las jóvenes, ahora que estoy con los jóvenes, que he empezado con ese grupo de jóvenes, hermanos, me comentaba y me preguntaba y me decía que por qué había varios compañeros en la escuela que se decían ser cristianos, pero que con sus hechos, con lo que ellos hacían o lo que ellos decían, decía todo lo contrario. Y es algo en lo cual a ella, la joven que me preguntó, a lo mejor le sorprendió, porque ella quizás apenas empieza en la vida, empieza a darse cuenta de varias cosas en la vida. Y esta es una de ellas, que quizás ella a una persona o un compañero de escuela poder decirle, ¿sabes qué? Es que yo soy cristiano o yo soy cristiana. Entonces tú esperas de que una persona, cuando te dice que es cristiano y cristiana, tú esperas que esa persona tenga frutos, que su vida pueda dar frutos, o que su vida pueda dar a conocer que tiene las características de Cristo y que vive conforme a lo que es su palabra. No perfectos, porque todos cometemos nuestros errores de vez en cuando, pero sí esperar una vida ejemplar. Y se lleva pues el chasco, como dice uno, dice que no es así. Que mucha de la gente que se dice a veces es cristiana, además en este país, que dice, no, pues que yo soy cristiano. Pues cristiano, ¿quién sabe si es cristiano? ¿Verdad? Porque nuestros hechos nos delatan a cada uno de nosotros qué es lo que nosotros creemos o que profesamos. Es bien fácil, hermanos, es bien fácil decir que uno es cristiano, o que uno cree en Jesús. Yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, yo creo que la palabra de Dios es la verdad, que lo que se predica en las iglesias cristianas es la verdad, y yo estoy convencido de que pues lo que todo está allí es verdad, y que la palabra de Dios es la palabra del Señor. Es fácil, esa parte no es tan difícil. Bueno, para algunos de nosotros no es tan difícil, para otra gente sí es muy difícil. Pero para mucha gente no es tan complicado poder saber o estar convencidos de eso. ¿Cuántos estamos convencidos? ¿Verdad que sí? Todos los que estamos aquí, yo quiero creer que estamos convencidos de que la palabra esta es la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Y qué bueno
Qué bueno que estemos convencidos que así sea. Pero eso es nomás, hermanos, esto es nomás el primer paso, uno de los primeros pasos para poder ser un discípulo de Jesús. Hay mucho más y se requiere de mucho más. Se requieren de varios requisitos, hermanos, de muchos requisitos podemos decir que Dios nos dejó en su palabra para poder convertirnos en discípulos o en verdaderos discípulos de Jesús. Dice que las cosas de Dios, las cosas buenas, hasta cierto punto uno en veces uno se ve atraído, digamos, uno se ve atraído por el ser, por la persona de Jesús. Uno se ve, digamos, sorprendido y en veces desafiado por lo que la palabra del Señor dice. Y cuando la escuchamos o cuando mucha gente la ha escuchado, uno puede simplemente bajar la cabeza y decir, eso es la palabra de Dios. Eso que está escrito ahí, eso que se está predicando, eso es algo bueno. ¿Cuánta gente, verdad? Sí, hermano, mucha gente que sí está convencida. Mucha gente sí dice, ¿sabes qué? Sí, esto es la verdad, pero pues yo no lo puedo hacer. La verdad es que yo batallo mucho y pues se me hace a mí difícil. Y en veces no, esa parte no es tan difícil para poder nosotros captarla, obtenerla y en este caso reconocerla. Pero cuando uno se mete más a fondo de lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, es cuando se vuelve más, vamos a decirlo, más desafiante el caminar con el Señor. ¿Sí? La otra vez le compartía acerca de varias cosas que el Señor dijo escritas en su palabra. Una de ellas dijo: el que no aborrece a padre y a madre, a hijos, a hijas, hermanos, hermanas, esposo, esposa, dice, no puede ser mi discípulo. Y le compartía y le decía, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor quiere que los aborrezcamos a nuestros familiares? ¿Verdad que no, hermanos? Dios no quiere decir eso. Dios no quiere que nosotros aborrezcamos a nuestros seres queridos. Pero ¿sabe qué? Dios sí quiere que el Señor tenga la prioridad en nuestra vida más que nuestros seres queridos. Eso es lo que quiere decir. Le dijo aquel joven, al Señor, te seguiré, Señor. Todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Le dijo el Señor, solamente te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y eso entonces. Y no quiso. Lo rechazó. ¿Por qué? Porque amaba más los deleites, amaba más las riquezas de este mundo que el amar o el servir a Dios. Y así, hermanos, podemos enumerar y podemos enlistar nuevamente los varios requisitos que el Señor nos deja en su palabra y los podemos ver y si los ponemos enfrente de nuestra vida, podemos decir, oye, ¿en cuál de estos requisitos yo estoy fallando para ser un verdadero discípulo de Jesús? Le decía que en el versículo 30, usted lo puede leer ahí en la palabra, la Biblia dice que mucha gente creyó en Él. Después de que por las señales que hizo que mucha gente creyó en Él. No sabemos la cantidad, pero dice que mucha gente creyó en Él. ¿Sí? Entonces, la gente, en veces, hermanos, fíjate que en veces nosotros creemos por conveniencia. En veces creemos por influencia. En veces creemos porque, ¿por qué? Porque pues toda la gente cree, yo también creo. Y así. Pero le decía, no solamente basta con creer. Se necesita un poquito más, hermanos, de compromiso. Cuando el Señor, después de que nosotros creemos, empezamos a tener fe en Él,
el Señor nos pide compromiso, que nos comprometamos con Él. Y es ahí donde ya mucha gente no quiere compromiso. Solamente queremos alcanzar el reino de los cielos. No, yo creo en el Señor porque pues, me voy a perder si no creo en el Señor, me voy al lago de fuego. Y yo no me quiero perder. Qué conveniencia. Sí, lo quieres porque, ¿verdad? Sí, porque te quieres salvar. Bueno, vamos a decir, pues, ¿quién se quiere perder? Nadie, ¿verdad? No, yo creo en el Señor porque, pues es que con el Señor, cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno sirve al Señor, uno tiene muchos beneficios. Uno vive bien, uno vive en paz, uno no se mete en problemas, uno no anda en cosas que uno debe de andar y está bien, hermanos. Eso es bueno. Pero no solamente eso es parte de lo que es el Evangelio. Después de que uno cree en el Señor nos pide un compromiso y nos pide cosas en nuestra vida que nosotros necesitamos ceder o necesitamos nosotros hacer para poder convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, que muchos son los llamados. Dice que muchos son los llamados, muchos, pero pocos los escogidos. Muchos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. La palabra creer, dice la Biblia que hasta el diablo cree, hermanos, sin tiempo. También el diablo cree, ¿sí ve? O sea, no, es que creer está bien que uno crea, pero es que creer es solamente una primera parte de lo que es un discípulo de Jesús. Hasta el diablo cree, ¿se imaginan? La palabra creer es estar persuadidos, estar convencidos. Dice Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, del versículo 23 y 25. Ahí mismo Juan capítulo 2, versículo 23 y 25 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquí nuevamente dice cómo dice, muchos creyeron en su nombre. ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Viendo las señales que hacía. Dice que nosotros, yo lo he dicho anteriormente, en veces solamente queremos creer o queremos, ¿verdad?, pues servir al Señor si vemos señales. Es que yo quiero ver una señal en mi vida. Yo quiero ver, vamos, como los fariseos y los escribas y los saduceos y toda esa gente fea en ese entonces, queremos señal del cielo, ¿verdad? Esa gente decía, no, queremos que hagas una señal, queremos que hagas señales, a ver, más señales, fuego queremos ver. Y que digo el Señor, esta generación perversa y adúltera pide señal. Y a veces nosotros también estamos así. Nosotros queremos a veces, no, es que yo quiero que el Señor me haga, yo quiero ver algo, yo quiero ver un milagro en mi vida. Yo quiero que el Señor me haga esto, que me cumpla esto, si no, no. Y tú te lo pierdes, Señor. Por puras señales queremos andar. Déjenme repetirlo nuevamente. El pueblo de Israel, hermanos, vio un montón de señales en el desierto, y a través de toda su estadía, o en este caso al principio cuando el Señor los sacó de Egipto y cuando los llevó a la tierra prometida, un montón de señales que vieron. Pero ni así, ya ves lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ni por todas esas señales se convencieron y realmente obedecieron al Señor y le hicieron caso a lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran. O sea que no es por señales. Si uno pide señales y que el Señor se las dé, hermanos, y que el Señor nos las conceda, pues vamos a estar también con los israelitas, no crean. A rato también vamos a ir para allá. Sí, yo sé que sí, pero es que es mucho compromiso. Y yo mejor me voy para el mundo, como que el mundo es bien fácil.
Hermano, ¿verdad? En el mundo pues es bien fácil la vida. No tienes que hacer nada. Nomás vivir la vida como quieras vivirla. Bien fácil que es. No se requiere de nada, de ningún esfuerzo, no se requiere de compromiso, no se quiere nada, hermanos. Es bien fácil vivir la vida afuera. Pero para ser un discípulo del Señor, ¿qué le pasó a los discípulos del Señor, hermanos? A los 12. La mayoría murieron, la mayoría fueron mártires del Señor. La mayoría sufrieron muchas cosas por causa del Señor. ¿Nosotros estaremos dispuestos para poder sufrir por el Señor? O mientras nomás tenga comodidad, todo esté bien, pues sí le sirve al Señor, pero si ya después si llega por aquí, llegan esa gente, esos terroristas por acá, pues yo me hago musulmán, qué bien. Que si no me cortan la cabeza, ¿verdad? Es que hermanos, necesitamos llegar a un nivel de compromiso, necesitamos llegar a un nivel de entrega a nuestra vida, al punto de que podamos entregar y que estemos dispuestos a entregar nuestra propia vida. ¿Sí, hermanos? Sí, al punto de que podamos entregar nuestra propia vida por el Señor. Recuerda que el Señor dice, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Así que a ese punto nosotros debemos de llegar. El 24 dice, el versículo 24 de ese capítulo 2 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el Señor conocía a toda esa gente, o que la mayoría de esa gente que habían creído en Él, que decían, no, esta gente nomás creen en mí, nomás porque les doy de comer. Yo sé, nomás por eso creen en mí, por conveniencia. Fíjense, hermanos, que en estos versículos, o el versículo que estamos leyendo de base, podemos entender que al Señor no le importan los números. Al Señor no le importa o no le sorprende la cantidad de gente. No le sorprende el mucha gente que pueda o que pudo haber creído en Él en ese entonces, o todavía no le sorprende eso. Al Señor, lo que el Señor le está pidiendo y está buscando es un compromiso de parte de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor mucha gente dice que mucha gente creyó en el Señor y dice, no. Para ser un verdadero discípulo mío, estos son los requisitos. Dice, esto es lo que deben de hacer. No crean. En otras palabras, el Señor con esto que le estaba diciendo, con este versículo que les dijo a esta mucha gente que había creído en Él, en otras palabras les dijo, hey, no crean muchachos, no crean gente, no crean que porque ustedes creyeron en mí, ya con eso les va a bastar. Para ser un verdadero discípulo mío, les dijo, tienen que seguir continuamente, obedecer mis enseñanzas. Lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Si no, quizás puedas decir que eres discípulo, pero no eres un verdadero discípulo. ¿Y sí les digo? No. Ni se emocionen. Para ser un verdadero discípulo, estos son mis requisitos. La palabra permanecer también la podemos definir como habitar, como morar, como soportar. También lo podemos definir como algo continuo, hermanos, lo que le acababa de decir al principio, algo que continuamente estamos haciendo, algo que no dejamos de hacer. Mire, si nosotros tenemos mucho tiempo en el Evangelio, nosotros conociendo del Señor y estamos firmes en el Señor y nos hemos permanecido, pero si de aquí unos cuantos años o al final de nuestra vida dejamos el Señor, dejamos su palabra,
pues de nada nos va a servir todo lo que caminamos. Se necesita de algo continuo. Se necesita de algo continuo. Recuerda aquel hermano Abba. ¿Se acuerda del hermano Abba que le he platicado? ¿Sí? El hermano, dice un hermano por ahí, ¿verdad? Cuando recién que se entregó al Señor, cuando llegó al Señor, dice que testificaba y decía, no, hermano, yo oraba, yo ayunaba, no, hombre, yo alababa. Y luego, ya después solamente se le quedó el hermano Abba, porque ya no. No, hombre, yo iba a la iglesia temprano y ya no. No, yo estaba tan activo en la iglesia, yo estaba tan activo en el Señor y ya no. Eso solamente era lo que se conoce como el primer amor. El primer amor. ¿Y ahora en cuál amor estamos, verdad? Yo siempre me pregunto, ¿tú sabes en cuál amor estamos? En el segundo, en el tercero. Ya se acabó el primero, ya nomás. Ya se me acabó el amor, Señor, ese primer amor, pues ya. Es como por ahí dicen que la primera novia, el primer novio todo el tiempo es el que más uno recuerda. Que no, es que la primera novia, el primer novio, no, es el que más se recuerda. Ya la mujer esta, pues que ya fue la última, esta, pues ya, ¿no? No, hermanos, se imagina que el Señor del tiempo lo tengamos como un segundo amor, como un tercero amor. ¿Cuál es tu primer amor? No, mi primer amor es el trabajo. Mi primer amor es mi esposo, mi familia. Esos son mis primeros amores. No, mi familia, no me la toques, dice mucha gente, no hables de mi familia, porque no, mi familia es todo para mí. ¿Ah? ¿Qué es nuestro primer amor? Si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, dice el Señor, entonces serán verdaderos discípulos. Bueno, quizás pueda ser de que en un tiempo sí fuimos, aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, quizás en algún tiempo sí fuimos verdaderos discípulos del Señor, cuando empezamos nuestro caminar, cuando estamos en el primer amor. Entonces sí éramos verdaderos discípulos del Señor, pero conforme va pasando el tiempo, se nos acabó y ya dejamos de hacer, porque dejamos de obedecer las enseñanzas del Señor. Ya nomás somos oyentes, ya nomás estamos ahí, nomás porque pues, nos gusta ir, pero ya los demás compromisos, ya no quiero compromiso. No. Verdaderos discípulos, hermanos, verdaderos discípulos, un verdadero discípulo. Y aquel que es un verdadero discípulo, discipula a más, para que sean verdaderos discípulos. Pero si no cumplimos lo que Dios nos manda en su palabra para ser un verdadero discípulo, no somos discípulos, o no somos verdaderos discípulos. Dígame. Dígame, hermano. Amén. Gloria a Dios. El hábito de hacer su palabra parte de nuestra vida cotidiana es un requisito para ser un verdadero seguidor o un verdadero discípulo de Cristo. El hábito de hacer la palabra de Dios parte de nuestra vida cotidiana es uno de los requisitos para ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Cuántos de nosotros de repente por ahí nos bajamos de la cruz continuamente durante el día? Se me dice que yo me voy a bajar de la cruz un rato mientras arreglo esto. La palabra de Dios que esté continuamente en nuestra vida, en nuestros corazones, en todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. Por eso es que durante todo el día, hermanos, si usted no lo hace en su trabajo, donde quiera que usted busque un canto, busque una alabanza, ¿verdad? Que tenga ahí en sus teléfonos, busque unos audífonos. ¿Usted me ha visto con unos audífonos, hermanos? De repente cambio yo con unos audífonos. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Escuchando palabra de Dios, escuchando un canto, algo, hermanos, algo que me continuamente me esté edificando todos los días. Y de repente que usted
durante todo el día en su casa, donde quiera que usted ponga, cómprese un radio, cómprese una bocina, póngale su teléfono en Bluetooth, ¿verdad? Y póngale allí todo el día. Mi esposa, si estaba en la casa de mi esposa, hermanos, todo el día tiene esa radio. Radio cristiana, no cree que radio. Todo el día lo tiene. Y tiene cantos, y tiene predicaciones todo el día. Todo el día. Pues si nada, pues como ella no trabaja, ¿verdad? Pues, hermano, pero donde quiera que estemos lo podemos hacer. Cada oportunidad que tengamos lo podemos hacer. ¿Eso sabe por qué? ¿Eso es para qué? Eso es para mantenernos continuamente conectados a Dios, continuamente conectados a su palabra. Continuamente. En veces cuando la deja prendida la radio, porque a mí no me gusta, yo prefiero mejor escuchar por internet, pero ella tiene radio y en veces la deja prendida y no está, digo, nomás le está dando luz. Y voy y la apago, ¿verdad? Porque pues, yo a veces no estoy en la casa, nomás que de repente ahí me meto. Pero, hermanos, eso es lo que nosotros debemos estar continuamente, que la palabra de Dios esté continuamente en nuestras vidas. Para que cada vez de que podamos enfrentar las cosas, los problemas de la vida, no nos bajemos de la cruz. Que estemos ahí conectados, ¿verdad? Y cuando usted vaya, en este caso, enfrentarse con una situación que usted sabe que va a estar difícil, Señor, en tus manos estoy. Contrólame, Señor, dame palabra, dame paciencia, dame una palabra, dame algo para que yo pueda contestar de la manera prudente. Cuando uno sabe que se va a enfrentar algo difícil, pero cuando uno no sabe que se va a enfrentar a las cosas, a los problemas, a las pruebas, a las luchas, de repente se lo encuentran a uno desprevenido. Y de repente llega acá y se mete y se junta y dice, ay, y empieza la sangre a rodar. A usted esto no le pasa solamente a mí, ¿verdad? Sí, hermanos. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos conectados con el Señor, podemos controlarnos. Podemos controlarte. Lo que Jesús está diciendo en cierto sentido es que la única manera en que un individuo que profesa creer en Él puede saber que es un creyente genuino o un verdadero discípulo nacido de nuevo es por el hecho de que continuamente permanece en su palabra. Toda la vida, hermanos, toda la vida tiene un costo. Yo le he dicho, toda la vida tiene un costo. Para poder nosotros, la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. El reino de los cielos, hermanos, no crea que no, es que el reino de los cielos, si esto fuera, digamos, que no tuviera ningún compromiso, que no requiriera de nosotros algún compromiso, pues había hubiera un montón de gente. Pero se requiere de esfuerzo, se requiere de compromiso. Así que yo le animo para que nos convirtamos en verdaderos discípulos de Jesús. Sí, hermanos, que nos convertamos verdaderos discípulos del Señor. Y no solamente creyentes. Creyentes hay un montón. Un montón de gente. ¿Crees en Jesús? Ah, sí, yo creo en el Señor, claro que sí. Yo sí, el Señor. Y cuando llega Navidad, todo eso que Jesús nació, la gente se vuelve, pero bien, ¿verdad que sí? Bien religiosa, con mucha piedad. No, el Señor se quita el sombrero y todo. No, es que la Navidad, ¿sabes? Nació el Señor. No, hay mucha gente que cree en Dios. Pero no solamente es creer. Verdaderos discípulos.
El Señor busca verdaderos discípulos. El Señor busca discípulos, hermanos. No solamente busca, en este caso, creyentes, discípulos. ¿Ustedes saben qué? Y luego también, después de que seamos esos discípulos, verdaderos discípulos, el Señor quiere que hagamos más discípulos. Yo le pregunto a esta hora, desde la primera vez que compartí esto hace como 4 o 5 semanas, ¿ya se agarró a un hermano, una persona por ahí que usted vea que necesita ser discipulado? Le pregunto, no me contesta. Pero pregunto usted si ya se tomó una persona por ahí. ¿Sabes qué? Yo voy a tomar esa hermana ese hermano como que se mira como que no, que casi no viene a la iglesia. Y eso es una señal, hermano, es una señal de que pues algo está mal. Necesitamos ser, ¿verdad, hermanos? Constantes. Yo soy constante ahí en la casa. Allá yo solito. No necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? Estás mal. Muy mal. Se necesita, hermanos, amar a la obra de Dios. Si no podemos amar la obra de Dios, si no podemos amar el hecho de que la palabra de Dios se siga predicando, de que sigamos predicando la palabra de Dios, de que amemos a su obra, que hagamos algo por la obra, para que la palabra de Dios se siga extendiendo, pues ¿dónde está nuestro amor? Por Dios, principalmente. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te damos por tu palabra. En esta noche, Señor, tú sabes si nosotros algo nos falta en nuestra vida que nos esté impidiendo a que podamos convertirnos y ser verdaderos discípulos como tú nos has llamado a hacerlo. Tú sabes si hay alguna cosa en nuestra vida que necesitamos hacer, que necesitamos quitar de nuestra vida para que podamos convertirnos verdaderos discípulos tuyos. Señor, si hay algo que quizás tú nos has llamado y que tú nos estás llamando la atención a nuestras vidas para poder nosotros quitarnos de eso y que podamos convertirnos en verdaderos discípulos, Señor, confirma eso, confirma esas cosas en nuestras vidas que nos impiden para que nosotros seamos verdaderos discípulos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos en esta hora. Necesitamos ser verdaderos discípulos. Necesitamos ser verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos para que seamos verdaderos discípulos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos. Te damos las gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre.